¿Qué tal, amores? Espero que estéis muy bien. Este vídeo es una continuación del de la semana pasada. Hoy vamos a ver cómo se teje el brioche en tejido cerrado y de esta forma a ver si ya la próxima semana podemos tejer un cuello remonísimo. ¿De acuerdo? Pues empezamos. Bien, pues vamos a empezar con el punto brioche con agujas circulares y con tejido cerrado. Podéis hacerlo en agujas circulares y hacer un tejido abierto, pero esto es un tejido cerrado para un cuello, para un canesú, para un jersey. He empezado desde abajo, he empezado desde arriba, un tejido cerrado, ¿sí? Entonces he hecho una vuelta al derecho para tener un poco de base y cerrar el tejido. Y ahora vamos a empezar. Tiene que ser un número de puntos par, pero aquí no hay orillos ni nada del tirón, ¿sí? Pues entonces, la semana pasada ya vimos el tejido brioche, el punto brioche en tejido recto o en tejido abierto. Os dejaré el vídeo por aquí y en la cajita de descripción para que podáis ir a verlo si no lo habéis visto, porque quizá es mejor que practiquéis primero en tejido abierto, porque podéis hacer una muestra más pequeña que en tejido circular o tejido cerrado. Bien, entonces vamos a hacer primero de un color. Ponemos el marcador y vamos a hacer lo que hacíamos, el primer punto sin tejer con la hebra y el segundo punto al derecho. Hebra sin tejer, como si lo fuéramos a coger al revés, y derecho. Sin tejer y derecho. Es importante que nos fijemos para que un punto nos quede con hebra y el otro nos quede solo. Si trabajáis en continental, pues igual, levantamos hebra, pasamos el punto sin tejer y este al derecho. Hebra sin tejer y derecho. Pues te voy a ir poniéndolo bien, porque hasta que el tejido no crezca. Bien, sin tejer, derecho, sin tejer, derecho, levantamos hebra, sin tejer, derecho. Otra vez con el método inglés, sin tejer, derecho, levanto hebra, sin tejer, derecho, y así toda la vuelta. Derecho. Bien, muy importante tener el marcador, porque así sabes dónde empiezas la vuelta y dónde la terminas, porque ahora esta vuelta es una vuelta al revés. Aquí, como están el punto y la hebra, ya sabéis que lo tejo al revés. Y este que está solo, pongo la hebra y lo paso sin tejer. Este al revés, pasado sin tejer, revés. Aquí hacemos una vuelta al derecho y una vuelta al revés porque estamos trabajando por el mismo lado. En agujas, o sea, en tejido abierto, hacíamos todo al derecho. Pasa igual que en el punto bobo con agujas circulares, que hay que hacer una vuelta al derecho y una al revés, aunque con agujas con tejido abierto, se hacen todas al derecho. Bueno, como ya habíamos aprendido cómo se hace el brioche al derecho y al revés, pues no hay ningún problema. El que está solito lo paso con la hebra y el que está con la hebra lo tejo junto al revés. Así. Y estas dos vueltas son las que se tienen que ir repitiendo todo el tiempo. Una al derecho y una al revés. Así que voy a seguir tejiendo lo mismo hasta el final. Y
cuando llegue al final os enseño cómo cambiamos de vuelta. Aquí terminamos con un punto sin tejer y procuramos que esta hebra no se nos pierda, porque estamos a principio de vuelta, o sea que la enrollamos bien y aquí empezamos otra vez un punto sin tejer, porque está solo, le tenemos que poner la hebra, un punto sin tejer y aquí un punto al derecho. Hemos hecho una vuelta al derecho y una al revés y ahora nos toca la del derecho, pero no hace falta que andamos pensando cuál nos toca, porque ahora ya se ve que estos suben al derecho y estos al revés. Por lo tanto, este que está solo sin tejer y este que está acompañado al derecho. ¿Veis cómo ya se ve la secuencia? Este al revés y este al derecho. O sea que a lo mejor las 2 o 3 primeras vueltas pues os podéis fijar, me toca una al derecho y una al revés, así en plan pauta, pero luego no hará falta porque ya se ve perfectamente. Aquí me tocan 2 juntos, este que está solo, una hebra, pasado sin tejer y 2 juntos. Hebra, paso el que está solo sin tejer y este al derecho. Cuando bajo la hebra ya se me queda aquí formada la hebra. Derecho. Bueno, pues así vamos a ir repitiendo. Esto es lo que es el brioche derecho en tejido cerrado. Está solo, pues lo paso. Está acompañado, lo tejo el derecho, que en este caso ya lo veo, que está siguiendo la columna de la espiguita. Y si no lo veo ahora, bueno, sigo la pauta mirando un derecho y un de revés, apuntándome como cada una lo quiere hacer, pero cuando llevemos 4 vueltas o así se ve ya súper perfecto. Llegamos al final de la vuelta y este que está solo, pues ya sabemos que tenemos que poner la hebra, y este que está con la hebra lo tenemos que tejer de derecho. Pasamos. Y ahora, como acabamos de hacer derecho, sabemos que tenemos que hacer revés. Pero por si dejamos la labor, ¿qué pasa? Que este que está con la hebra ahora está en el lugar del derecho. Por lo tanto, ahí en el lugar del revés. Perdón. Lo tejemos al revés. Y este que está solo está en la columna del derecho. Por lo tanto, lo pasamos sin tejer. Y este que tendríamos que tejer, ¿dónde está? En la del revés. Este sin tejer porque está solo y este en la del revés. Al revés porque está en la columna del revés. ¿Lo veis? Este está solo, este está solo y este del revés. Bueno, básicamente todo el tiempo lo mismo, una del derecho y una del revés. ¿Veis? Ahora ya se ve. Y ahora cuando acabe la vuelta y empiece aquí, que me tocará pues los 2 juntos al derecho y el revés pasado sin tejer. Ya se ve. Normalmente el punto brioche se recomienda que se tejan con unas agujas un poquito más finas de lo recomendado. O sea que si esto lo tejería con un 6, pues hubiera estado bien que lo hubiera tejido con un 5,5 para que no quede tan abierto, pero así de esta forma pues yo creo que lo veis mejor cómo va quedando. Así que voy a tejer un trocito más y vamos a por el brioche en 2 colores. Bien, pues yo ya he tejido algunas vueltas
En realidad debo haber tejido 6 porque se me ven 3 espiguitas. Y vamos a pasar con el punto brioche a 2 colores, que es muy fácil, es como más sencillo incluso que en agujas en tejido abierto. Bien, la norma es que se teje al derecho la vuelta con el color principal y del revés la vuelta con el color de contraste. Mi color de contraste es el rosa y claro, nos tenemos que situar en la vuelta donde nos toca coger estos 2 puntos al revés. Yo acabo de tejer la vuelta del derecho, como veis aquí he pasado el punto sin tejer con la hebra al revés y he tejido el punto al derecho. Por lo tanto, ahora estoy en la del revés. Entonces cojo el color rosa y con el color rosa tejo estos 2 juntos que van al revés. Pongo la hebra, paso el derecho sin tejer y revés, 2 juntos, o sea, 2 juntos no vamos a decir para no liarnos. Esto forma un punto, que cojo el punto y la hebra juntos. Y otra vez, este sin tejer, subo la hebra y revés. O sea, como veníamos haciendo hasta ahora, no hace falta más explicación. Es la vuelta del revés que antes hemos tejido en blanco y ahora la tejemos en rosa. Voy terminando sin tejer, revés y este sin tejer. Ahora ¿qué hacemos? Pues la hebra la vamos a dejar así enrolladita, para que no nos perdamos. O sea, este era el revés y este es el sin tejer, pero que no perdamos que lleva la hebra puesta. Y ahora empezamos con el color blanco. La vuelta del derecho porque es nuestro color principal. Y aquí que nos encontramos, pues un punto solo al que hay que ponerle la hebra. Y este que lleva hebra al derecho. Derecho, pasado sin tejer, derecho, pasado sin tejer, así toda la vuelta. Voy terminando y aquí me toca el derecho. Por esto hemos dejado la hebra aquí porque tenemos que coger punto y hebra. Y además nos va bien porque ahora ya lo tenemos de este lado, pasamos el marcador porque como estamos con el color secundario, pues vamos del revés. Y ahora esto es lo que vamos a hacer, tejer un revés. Y esto sería todo. O sea, lo mismo que hacemos cuando es liso, una vuelta al derecho y una vuelta al revés, pero cambiando el color. Y el color principal es en la vuelta del derecho y el color de contraste es en la vuelta del revés. Y aquí nos acordamos, este toca sin tejer y le dejamos la corbatita puesta para que no nos liemos luego. Y tejamos hebra y punto. Cogemos el color principal y ya sabemos que va al derecho. Por lo tanto, pasamos el revés sin tejer y
hebra y punto al derecho, revés sin tejer y hebra y punto al derecho. Pues como la pauta ya la sabéis, yo voy a hacer unas vueltas más para enseñaros cómo queda y ya el trabajo será vuestro de practicar y practicar. Ver el vídeo, volverlo a ver si no ha quedado claro, en fin. Pero las pautas ya las tenéis. Ahora solo os falta la ilusión de tejer brioche y poneros a ello. Bueno, pues después de unas vueltecitas más ya se ve mejor. Queda bonito por este lado, queda bonito por este. Es súper, súper gustoso, muy acolchadito, muy suave. La verdad es que está un poco abierto, pero a mí ya me gusta porque así se ve el color de detrás. Y bueno, a lo mejor pues para un jersey o así no, pero para un cuello no me importa para nada que esté así tejido flojito. Bueno, ahora tocarían los aumentos y menguados para hacer los dibujos, pero esto ya será en un próximo vídeo porque este ha sido ya bastante largo, ¿sí? Así que espero que te animes, que practiques, verás qué cosas más bonitas podemos hacer con el punto brioche o el punto inglés. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!